Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este día tenemos como invitada a Claudia Argueta, que es parte del programa de litigio estratégico de la Fundación Cristosal, con quien hablaremos sobre el tema del desplazamiento forzado en el país. Bienvenida Claudia, gracias por acompañarnos. Bueno, mucho gusto. Para mí es también un placer estar acá con usted. Cuéntenos cómo está la actualidad de este tema del desplazamiento forzado en El Salvador. Sí, yo quisiera contextualizar un poco la situación. Realmente es un tema que viene de algunos años atrás, ¿verdad? Poniéndose sobre la mesa, sobre el escenario público, y es que en 2017, pues al final se logra, ¿verdad?, una importante sentencia para el avance en el reconocimiento de los derechos de personas en situación de desplazamiento forzado interno. Pero anterior a eso, pues la lucha, ¿verdad?, de las organizaciones que viene desde documentar casos, entrevistar casos, perfilar, es decir, caracterizar el fenómeno, apostarle al litigio estratégico como una herramienta fuerte que propició esta sentencia. Al final es un trabajo que viene de años. En 2020, pues, finalmente se emite la ley a raíz de esta sentencia famosa 411-2017, ¿verdad? Y esta ley pues tiene 3 años ya de estar en vigencia y justamente pues es un primer paso, ¿verdad? Es apuntarlo así, aunque no es el único ni el suficiente, pero actualmente en El Salvador existe un cuerpo normativo que reconoce el desplazamiento forzado interno, ¿verdad?, que categoriza normativamente a las víctimas y regula derechos. Creo que eso es algo muy significativo, ¿verdad?, y que seguimos exigiendo la implementación de esta ley en favor de las personas que están sufriendo esta situación. ¿Qué está pasando con esta ley? ¿Por qué no se ha agilizado el tema del reglamento de su ejecución? Sí, yo creo que es importante también comentar eso, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los impases o las situaciones que han impedido de alguna manera aplicar la ley de forma concreta? Y es que una de las cosas muy importantes para que una ley pueda aplicarse es justamente tener un reglamento, y ya en sus últimos artículos la ley mandata que en 3 meses, ¿verdad?, en este caso al órgano ejecutivo, encargándole justamente que emita un reglamento, pero no ha sucedido. Incluso en el 2022, ¿verdad?, Cristosal presenta un borrador de reglamento, y no miento, en el 2021, a un año de aprobación de la ley fue, en 2021 se presenta un borrador, propuesta al órgano ejecutivo, y aún así, ¿verdad?, no hemos tenido una respuesta favorable de qué ha pasado con esta propuesta, y estos 3 meses pues evidentemente ya finalizaron en el mismo año 2020 cuando la ley fue aprobada, pero no tenemos. Entonces esa ha sido una de las cuestiones que no ha permitido avanzar, porque hay ciertas disposiciones que tienen que ser aún reguladas de forma más extensa o más detallada. Otra cosa que ha sucedido también es el tema de presupuesto, ¿verdad? A veces nos hemos tomado el año pasado pues la atribución hay un poco de preguntar cómo están las cifras presupuestarias y obtener respuesta vía acceso, por ejemplo, a la información pública, donde nos comentan que el presupuesto es limitadísimo a veces al tema de salarios. Entonces no hay un presupuesto para el tema de protección, para el tema, por ejemplo, de generación de albergues, que vaya más allá en concordancia a la implementación de las medidas que la ley ya crea, porque la ley crea todo un tema de protección, ¿verdad?, de dictar medidas ordinarias, extraordinarias, pero ¿qué pasa con el tema de presupuesto? Entonces es difícil aplicarlo en la práctica, y así otras cuestiones que están por ahí que hemos evidenciado que no ha podido aplicarse en su totalidad este cuerpo normativo. En cuanto al desplazamiento forzado como tal, digamos, ¿cómo se está caracterizando actualmente? Porque entiendo que hace unos 6 años era distinto ahora. Sí, realmente es una situación compleja, ¿verdad?, que está muy asociada a temas de violencia, pero también hay otros factores por ahí que están propiciando desplazamiento forzado interno. Y quizás voy a abrir un paréntesis pequeño y meto aquí el tema de cambio climático o desastres naturales. Meto aquí también el tema de megaproyectos. Entonces, estos son otros perfiles incluso de víctimas que podríamos caracterizar, ¿verdad?, diferentes al tema de la violencia. Pero bien, cierro paréntesis para no extenderme en este punto y volvemos al tema de la violencia. Sin duda alguna, ¿verdad?, el principal detonante o el principal agresor que ha propiciado desplazamiento forzado interno son las pandillas.
y según nuestros registros como organizaciones de sociedad civil, se ubican a la cabeza estas personas agresoras, ¿verdad? En general, que han obligado a la gente a huir de sus lugares de residencia habitual. En todo caso, también comentar que en los últimos años, lamentablemente han ido subiendo las cifras, y hablo del último año en concreto, de personas que están generando desplazamiento forzado interno, atribuible específicamente a cuerpos de seguridad, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, y vemos como en los registros de las organizaciones va creciendo este número. Por ejemplo, antes en Cristosal, en los años anteriores al régimen, no pasaba del 5%, ¿verdad? Ahora vamos con un 15% porcentual, ¿verdad?, de personas que se sitúan como agentes de seguridad, sea PNC o Fuerza Armada, que están propiciando este desplazamiento. Tenemos al cierre del 2022 349 casos, ¿verdad?, que están denunciando un desplazamiento forzado interno y que está relacionado ese 15% a policías. Entonces, esta es una de las situaciones que hemos visto que ha cambiado. De la caracterización que digo que se mantiene, porque los datos se mantienen, al final no son datos oficiales, porque esa es otra de las cuestiones de la ley, que no se ha cumplido un registro nacional de personas en situación de desplazamiento, pero son subregistros de organizaciones, que las mujeres están siendo siempre el rostro visible del desplazamiento. Nuestra mayoría de cifras son mujeres, y otra de las situaciones que está por aquí apuntado es que también el desplazamiento sigue afectando a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, específicamente con mayor impacto, y tenemos registros de personas LGTBIQ+, ¿verdad?, que lo están sufriendo por una u otra situación. Pero el segundo grupo que le sigue, ¿verdad?, y esto fue lo que presentamos hace unos días en un informe conjunto con el Servicio Social Pasionista y el IDUCA y Cristosal, de datos y de cifras. El segundo gran grupo que se desplaza es niñez y adolescencia, ¿verdad?, acompañado de las personas adultas, porque este es el primer gran grupo de 18 a 60 años, y luego le siguen pues las personas adultas mayores. ¿Qué se puede destacar de ese informe que ustedes acaban de presentar? Sí, yo creo que es muy importante. Lo que destacamos es que hay 3 años de vigencia de la ley, ¿verdad?, y que en estos 3 años de vigencia de la ley hay víctimas, y que incluso, por lo menos para el caso del Servicio Social Pasionista, de Cristosal y IDUCA, los casos van en un crecimiento, ¿verdad?, exponencial. Es decir, que 2020 menos casos, 2021, 2022 se evidencia incluso más casos. Entonces, ¿qué es lo relevante? No basta la aplicación o en este caso la emisión de un documento legislativo para contrarrestar la situación, sino se exige en este caso crear las condiciones efectivas para la implementación del mismo. Entonces, si bien es cierto, en su momento se aplaudió y fue un primer paso, las cifras han ido creciendo. Incluso los agentes detonadores han ido cambiando, y urge al sistema de protección creado por la ley, será el eje principal del evento, instar, ¿verdad?, a la aplicación concreta, porque las víctimas, los registros están acá, existen. E incluso dentro del régimen de excepción ha habido víctimas de pandillas, es decir, que parece que no, pero siguen operando lamentablemente. O sea, hay registros de personas que siguen siendo agredidas. Entonces es urgente, ¿verdad?, a la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, que es la encargada, el ente rector de la aplicación de esta ley, un llamado directo. Eso fue básicamente una de las cuestiones que hablábamos en el evento, a aplicar la ley. ¿Tienen datos precisos de mujeres y niños? Sí, yo creo que por eso tengo aquí a la mano este documento, que fue el infográfico que estuvimos presentando, y nos evidencia, por ejemplo, con el tema de mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de Cristosal, un 56.4% de los casos. Este es un compilado de los 3 años para las 3 organizaciones. Por ejemplo, Cristosal en esos 3 años atendió a 1.227 personas, ¿verdad? Entonces, el 56% de esas 1.227 personas, mucho más de la mitad, son mujeres. Entonces, es una cifra bastante alta. Y el 36.3%, otro gran porcentaje, son niñez y adolescencia. Este es para el caso de Cristosal. Por ejemplo, también quisiera mencionar para el caso del Servicio Social Pasionista. Tenemos que ellos atendieron a 358 personas en los 3 años.
¿verdad? Y el 91% de esas personas son mujeres. Entonces es un dato que incluso rebasa la mitad, es casi que la totalidad de población atendida en el tema mujeres. Y para el servicio social pensionista el 6% pues lo representan niñez y adolescencia. Igual para Educa, la población de mujeres es el 47%. Es una cifra que casi también llega a la mitad, ¿verdad? En estos 3 años ellos atendieron a 652 personas en total. Entonces, de esas 652 personas, el 47% son mujeres. Casi que es la mitad de las personas atendidas. Y para el tema de niñez es una cifra bastante grande también, porque representan el 33% de personas atendidas. Por eso hablábamos, ¿verdad? Las personas adultas mayores son como las que se posicionan como más afectadas, pero dentro de esas personas adultas, son mujeres las más afectadas, y luego le sigue el grupo de niñez y adolescencia. Ok, Claudia, para terminar, ¿qué se le puede decir a la persona que está con intención de desplazarse? Yo creo importante, primero, que sepa que movilizarse de su lugar de residencia habitual sin salir de la frontera del país implica un desplazamiento forzado interno, ¿verdad? Implica una flagrante violación a los derechos humanos. El primer punto creo que es reconocerse como sujeto de derecho, ¿verdad? Que existe un cuerpo normativo aprobado desde 2020 que en su artículo 5 ya despliega una serie de derechos en favor de las personas que están huyendo, básicamente para salvar la vida, ¿verdad? Para buscar protección. Es eso, tratar de resguardar la vida. ¿Qué les diría yo? Que existe un ente encargado, ¿verdad?, del Estado, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, que existen también otras oficinas que están atendiendo desplazamiento forzado interno, como son las oficinas locales de atención a víctimas, creadas también un poco antes de la ley, pero que funcionan en virtud de la ley, ¿verdad?, ubicadas al interior, por ejemplo, de ciertos hospitales para brindar atención. La Procuraduría General de la República tiene una unidad de atención para personas en situación de desplazamiento forzado, y que es muy importante buscar protección. Yo no quiero hablar del tema de denuncia penal, de una investigación para la gente, de castigar eventuales responsables, porque la gente tiene mucho miedo en este punto. La gente tiene realmente un temor bastante grande de alguna represalia, ¿verdad?, y algún tema de desprotección por parte del Estado. Entonces, la idea o el eje central no es denunciar este tipo de cosas, pero sí activar a las instituciones responsables en búsqueda de protección y de restitución de derechos, porque al final se pierden una serie de derechos en este problema que están relacionados a todo el plan de vida de la gente: salud, educación, ¿verdad?, vivienda, trabajo, alimentación. Entonces, es importante activar a las instituciones del Estado justamente para desafiarlos en el tema de aplicación de la ley. Pero si la gente no siente también la confianza, ¿verdad?, siente temor, pueden acercarse a organizaciones defensoras de derechos humanos que estamos trabajando el tema. Es el caso de, por ejemplo, Cristosal, Educa y SPAS, ¿verdad?, que estamos trabajando con víctimas de desplazamiento forzado interno. Revisar a veces las páginas de Facebook. Hay información de cómo activarnos, que puedan acercarse. También hay servicios, ¿verdad?, que van desde lo jurídico, lo psicosocial y lo humanitario para lograr, pues, atender y contener un poco a veces la situación que está en crisis. Esa creo que es la invitación, que hay siempre personas dispuestas a apoyarles, ¿verdad?, para ir saliendo adelante, porque realmente es una situación bien dolorosa y lo vemos a diario con los casos que atendemos, ¿verdad? Hay pérdidas a veces totales de todo el plan de vida, y no solo de las personas adultas, sino que también un desarraigo bastante fuerte con los niños y las niñas, y que estamos, pues, para apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, Claudia, por habernos acompañado y por la información. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, y para mí ha sido un gusto tocar un tema tan importante para personas, pues, que se encuentran en esta situación, y en general para conocimiento, ¿verdad?, de todos y todas. Okay. Y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima.